Hola a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. En esta oportunidad, como ya lo hemos adelantado en algún artículo del blog, link que van a encontrar en la descripción del video, vamos a hablar sobre unas herramientas que nos permiten llevar a la práctica conceptos de networking. Es decir, vamos a poder montar redes virtuales para poder, por ejemplo, practicar conceptos de IP tables, conceptos de servicios de aplicación y demás. Estas herramientas son VirtualBox para levantar máquinas virtuales y GNS3 para virtualizar o simular redes de computadoras dentro de nuestra distribución GNU Linux. Si bien la intención del video es la de solucionar dudas de mis alumnos de mis cursos en línea y de mis alumnos, por supuesto, en la universidad, también estas prácticas de virtualización de redes y de sistemas operativos, de servidores, de clientes, de firewall y demás, sirve tranquilamente para poder simular entornos reales de una red de algún cliente y luego testear ahí ciertas configuraciones para luego llevarlo al sistema en producción sin necesidad de probar esos cambios directamente en el equipo de producción. Podríamos montar un servidor Windows, servidores Linux, clientes Windows, clientes Linux, firewalls, firewall Linux, algunos equipos activos como router Cisco, como switch Tricom y demás, para proceder a configurarlos. Y luego, una vez que ya tenemos el esquema montado, cuáles son las configuraciones que tenemos que implementar en la realidad para que funcionen o no ciertas cosas, tomamos esa configuración y nos vamos al entorno en producción y lo actualizamos y lo modificamos. En mi caso particular tengo GNS3 instalado, en este caso en Arch Linux. Tengo algunas máquinas virtuales VirtualBox ya montadas e instaladas para poder utilizar directamente. Los pasos de instalación de GNS3 en Arch, en Debian y en algunas otras distribuciones pueden encontrarlo en el artículo asociado con este video. Cualquier duda, por supuesto, espero comentarios, espero que me comenten en la sección de comentarios del blog o por las redes sociales de Juncotic para poder ampliar el artículo, para poder agregar algunos contenidos que pueden estar faltando dependiendo de la distribución o algunos problemas incluso que les surjan y cómo lo solucionaron, para que quede documentado y cualquiera que pueda ver este video, pueda ver el artículo, también se nutra con esos nuevos contenidos. Vamos a pasar entonces al ejemplo práctico de cómo levantar unos equipos VirtualBox dentro de GNS3 en una red virtualizada y poder trabajar directamente con algunos servicios y algunas configuraciones. Primero que nada vamos a configurar las interfaces de red en algunas máquinas virtuales. Yo voy a abrir aquí mi VirtualBox. Esto es porque el GNS3, para poder utilizar las máquinas virtuales y las conexiones de red entre estas máquinas virtuales, el driver que esté usando la máquina virtual en su configuración de red tiene que ser un driver genérico o una interfaz de red no asociada a ningún tipo de adaptador. En este caso voy a usar, por ejemplo, vamos a usar esta máquina Debian 9. Por lo tanto vamos a ponerle el adaptador de red en modo no attached. Vamos a dejarle un solo adaptador de red. Y vamos a usar la máquina, por ejemplo, la máquina Stretch. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a dejarle un solo adaptador de red. Podríamos dejarle dos adaptadores si es que vamos a usar, por ejemplo, esta máquina como un firewall. Podría tener dos redes asociadas. El Stretch va a ser, por ejemplo, nuestro firewall, este Debian 9. Y podríamos luego tener un cliente que puede ser un Windows, puede ser cualquier otra máquina. Pongamos este Debian 8. La distribución en este caso es indistinta. Vamos a dejarle una sola interfaz de red, no attached, para poder utilizarla en VirtualBox dentro de nuestro GNS3. Una vez que hemos configurado las interfaces de red, vamos a cerrar VirtualBox y vamos a abrir nuestro GNS3. Yo lo tengo instalado y está en el menú de Education de muchas distribuciones. Vamos a darle aquí un ejemplo para el canal de YouTube y para el curso. Hemos creado y aquí tenemos directamente los equipos activos que tenemos cargados dentro del GNS3. En el artículo está también cómo poder cargar estas IOs para diferentes tipos de hardware de red. En este caso nosotros vamos a utilizar máquinas VirtualBox tanto como servidor o cliente como también con firewall o equipo de red, ya que vamos a, por ejemplo, orientar la exposición a trabajar con un firewall de red. Estas son las máquinas que yo tengo aquí. Podemos agregar, dijimos que tenemos el Debian 9, el Debian 8. Podemos agregar appliance. Vamos a darle a VirtualBox, máquinas virtuales de VirtualBox. Fijémonos la cantidad de soportes que tenemos para cargar hardware dentro de nuestro GNS3. Va a llenar esta lista y aquí tenemos toda la lista de las máquinas disponibles para el GNS3. Dijimos Debian 9. Vamos a
agregar esa máquina también. Ahí la tenemos. Una interfaz de red. Tenemos otros parámetros también para poder configurar. Bueno, esto va a ser una cuestión bastante simple. De ahí tenemos nuestro Debian 9. Es decir, vamos aquí al botón de abajo, agregar New Appliance, y ahí seleccionamos el tipo de máquina que queremos cargar. Así como hemos cargado esa máquina, vamos a cargar las otras dos que hemos configurado también en VirtualBox. Vamos a esperar a que cargue aquí. Ahí está. Vamos a agregar la máquina Stretch, que dijimos que es la que tenía dos interfaces de red. Aplicamos. Y vamos a cargar también la máquina. Ahí vemos el Debian 9. Y vemos la máquina Stretch. Vamos a cargar también la otra maquinita que teníamos para poder utilizarla directamente, que es nuestro Debian 8 64 bits A. Finish. Esas son las tres máquinas que yo había configurado con interfase de red para poder utilizar directamente en nuestros esquemas de red. Ahí tenemos la Debian 8, Debian 9 y Stretch, que es otro Debian para poder utilizar aquí. Vamos a hacer ahora un ejemplo bastante simple de configuración de dos equipos para que se puedan comunicar entre sí dentro del GNS3. Vamos a usar nuestra máquina Stretch, que dijimos que teníamos dos interfaces de red configuradas en el VirtualBox. En este caso tenemos que agregarlas, si es que no están en la configuración. Tenemos que decirle aquí que va a tener dos interfaces de red disponibles que se van luego a asociar con las interfaces de la máquina VirtualBox. Y vamos a agregar, por ejemplo, un Debian 9 por aquí, que esta tenía solamente una interfaz de red. Vamos al iconito del cable y establecemos la comunicación entre la interfaz de red ETH0, por ejemplo, con la ETH0 o Ethernet 0 de nuestro Stretch. Y una vez que hemos hecho esto, podríamos directamente agregar una nueva máquina. Supongamos que vamos a agregar el Debian 8. Esta máquina tiene una sola interfaz de red, así que vamos a conectarla desde la interfaz ETH1 de nuestro Stretch, de nuestro firewall, contra la interfaz Ethernet 0 del Debian 8. Con esto ya tendríamos un esquema montado para poder trabajar. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría iniciar la simulación para luego empezar a configurar estas máquinas. Cuando carguemos la simulación se van a levantar todas las interfaces de estas máquinas virtuales VirtualBox como si las estuviéramos corriendo una por una. Iniciemos ahora la simulación. Vamos a dar play y vamos a ver cómo se van levantando las máquinas virtuales. Ahí nos está respondiendo el servidor del GNS3. Recordemos que es una infraestructura cliente-servidor. Ahí se han levantado las interfaces de red, están empezando a correr. He bajado los recursos de memoria RAM de estas máquinas virtuales en VirtualBox para poder correr más fluidamente dentro de mi computadora. Y vamos ahora a esperar a que levanten estas máquinas para proceder a configurarlas. Ahí ya tenemos las tres máquinas levantadas. Como se pueden ver, los enlaces ahora están en verde. Y si nos fijamos, aquí tengo los tres equipos Linux corriendo. Lo que voy a hacer ahora es limpiar las configuraciones de red de estas máquinas porque ya las he estado usando para otra cosa. Y vamos a configurarla con dos segmentos de red distintos para poder establecer una comunicación. Es decir, el Debian Stretch, que tiene dos interfaces de red, como se puede ver aquí, esta máquina arriba. En VirtualBox tenemos las dos interfaces de red. Las demás tienen solamente una interfaz de red, como se ve aquí. Y como se ve por aquí. Vamos a darle dos segmentos de red distintos. Del Stretch hacia el Debian 9 vamos a tener una red, por ejemplo, 10.0.10.0.10.0.10/24 y hacia el Debian 8 vamos a tener una 10.0.2.0/24 para poder establecer una comunicación y que el router, el firewall Stretch, funcione como tiene que funcionar. Vamos a configurar entonces esa estructura de red. Vamos a ir, por ejemplo, primero al Debian Stretch. En este caso, si nos fijamos, tenemos las dos interfaces de red, NP0S3 y NP0S8, las dos en blanco. Vamos a agregar el segmento de red que va a conectar contra el Debian 9, como vimos en el esquema. En la primera interfaz conectamos al Debian 9 y vamos a poner un segmento de red de esta forma. 10.0.1, supongamos
1/24 de NP0S3 en la interfaz 0 y en la 1 vamos a ponerle la red 2.1 NP0S8. Si vemos ahora, tenemos las dos interfaces configuradas con dos IPs de dos rangos distintos. La NP0S3 es la interfaz Ethernet 0 que está conectada al Debian 9, por lo tanto aquí vamos a tener que colocar una IP acorde en la interfaz NP0S3 de este Debian 9. Pongamos la IP 1.2/24 NP0S3 y ahí tenemos esa interfaz configurada. Si intentamos hacer un ping a la 10.0.1.1 estamos llegando perfectamente, como se ve en el log del mismo VirtualBox, estamos llegando a esa máquina. Vamos a cancelar el ping. Y ya tenemos ahí dos clientes configurados. Esta máquina Debian 9 va a ser la 10.0.1.2, mientras que el Stretch va a ser la 10.0.1.1 en esa interfaz de red que conecta al Debian 9. Y por otro lado, en la máquina Debian 8, la interfaz de red se llama ETH0, es un Debian anterior, que tiene que tener una IP del rango 10.0.2.0/24. Vamos a ponerla 2.2. 10.0.2.2/24 ETH0 y tenemos la IP configurada. Vamos a intentar hacer un ping a la 10.0.2.1. En este caso el ping no está llegando porque la 10.0.2.1 en el Debian 9, la interfaz NP0S8 está en estado down, como se puede ver en pantalla. Vamos a levantarla. NP0S8 up. Levantamos la interfaz de red y ahí tenemos la conexión del ping sin ningún problema con esa máquina Stretch central. Acto seguido, para continuar con la conectividad, la idea que tenemos que hacer es que la máquina Debian 9 pueda realizar un ping, por ejemplo, a la Debian 8. Si yo hago aquí ping 10.0.2.2, que es la máquina Debian 8, vemos que no se alcanza porque en realidad no hemos cargado la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento aquí no está. Vamos a decirle en la máquina Debian 9, cuya IP es la 10.0.1.2, que la puerta enlace por defecto es la máquina Stretch, la 10.0.1.1. La 10.0.1.1 por el dev NP0S3, que es la interfaz de salida de esta máquina. Mientras que en el Debian 8 tenemos que hacer algo similar. Aquí tenemos que agregar la puerta enlace por defecto, la 10.0.2.1, que es el router, el Stretch, pero del lado del Debian 8. Y aquí tenemos la interfaz ETH0. Falta de LAD. Ahí está. Ahora tenemos la puerta de enrutamiento, en este caso, y tenemos la puerta de enrutamiento, en este caso, también. El default, las dos por defecto van a apuntar hacia la máquina central. Una vez que hayamos hecho esta tarea, vamos a verificar que el router esté reenviando paquetes entre interfaces de red. Este es un paso en Linux. Vamos a hacer un cat al /proc sysnet IPv4 IP-forward. Ese valor lo tengo en 1 porque lo he cargado de antemano. Lo tengo cargado por defecto en esta máquina. Si lo queremos hacer así al vuelo, en el momento de hacer la práctica, podríamos hacer algo así. Para permitir el reenvío de tráfico entre interfaces de red del Debian, si no, el tráfico que venga de una interfaz de red no va a poder pasar a la otra, por lo tanto no se va a comportar como un router. Una opción es esta, y la otra opción, quizá más elegante, es editar el etc sys
sysctl.conf y agregar una entrada, que es la que se ve aquí al final, que sea net.ipv4.ip-forward igual a 1 y restartear el servicio o reiniciar el servicio con sysctl-p. Al hacer esto, automáticamente vamos a tener ese reenvío de tráfico entre interfaces de red y deberíamos poder ahora ejecutar un ping desde esta máquina a la máquina 2.2. Esta es la 1.2. Si hacemos eso, vemos que está yendo y viniendo el tráfico y podemos verlo directamente aquí también en las interfaces de red. Hemos establecido la conexión entonces entre el Debian 9 y el Debian 8 que tenemos en el otro extremo. Y el tráfico está pasando por nuestro stretch. Una forma de verificar que el tráfico está pasando es utilizar dentro de nuestro Debian Stretch un sniffer de tráfico de red como tcpdump. Vamos a poner -nni np0s3 por ejemplo. Y el tráfico ICMP. S3 y el tráfico ICMP, ahí estamos viendo el ping, el echo request y el echo replay hacia dónde va. Vemos que tenemos tráfico entre las interfaces 10 o entre las direcciones IPs 10.0.1.2 y 10.0.2.2, que son las dos máquinas que tenemos en la parte inferior. Por lo tanto, la comunicación se está efectuando realmente entre esos dos hosts gracias al que GNS3 establece esa conexión en forma virtual. Si por ejemplo quisiéramos testear algunas reglas de firewalls en el firewall central y ver qué efecto tienen en la comunicación, veamos por ejemplo si queremos dejar el ping, dejar de hacer que funcione este ping dentro del firewall central. Ahí el ping está funcionando y en el firewall vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer directamente un drop. El tráfico que pasa de una interfaz de red a la otra es forward. Todo el tráfico que venga desde la 10.0.1.2 con destino a la 10.0.2.2 con protocolo ICMP, por ejemplo, por decir algo. Vamos a decirle -j drop. Si damos enter, automáticamente hemos dejado de transmitir ese ping. Si ahora eliminamos esa regla, vamos a cambiar el -a, que es de append, por un -d de delete. Automáticamente el ping sigue funcionando. Y lo mismo con cualquier tipo de protocolos. Imaginemos que el firewall tiene una política por defecto a drop. Para forward. En ese caso la política por defecto está descartando todo tráfico forward. Y en este caso no está pasando ni el ping, ni está pasando, por ejemplo, protocolo como SSH. Si yo quisiera conectarme a un servidor de SSH que tengo corriendo en la otra máquina, no voy a poder porque el tráfico está siendo descartado. Si yo quisiera, por ejemplo, dejar el ping desconectado sin que funcione, pero habilitar un protocolo como SSH, podría ser algo como lo siguiente. Este filter es opcional. Vamos a agregar un forward. Todo el tráfico que venga desde la 10.0.1.2 con destino a la 10.0.2.2 protocolo TCP de port 22. Si nos fijamos en esta máquina tenemos un protocolo, un servicio corriendo en el puerto 22 que es el servicio de SSH. No he cambiado el puerto por defecto, por lo tanto con esta regla todo el tráfico que venga desde la 10.1.0.2 a la 10.0.1.2 a la 10.0.2.2 protocolo TCP, vamos a aceptarlo. Y por su parte también tenemos que aceptar el tráfico de vuelta. En este caso voy a usar un manejo de estados. Vamos a usar -a forward -state. En este caso
es una conexión established, -j accept. Vamos a aceptar todo el tráfico perteneciente a conexiones establecidas en esta red. Con esas dos reglas ya deberíamos poder establecer aquí una conexión de SSH. Como vemos ahí ya el protocolo me está respondiendo. Coloco la contraseña. En ese caso no me está autenticando la contraseña, pero aquí el usuario en realidad no sé si es... Vamos a hacer un ls/home, el usuario es alumno. Vamos a cancelar esto y vamos a loguearnos como el usuario alumno. Alumno en esa máquina con la contraseña por defecto. Nos hemos podido autenticar en esa máquina sin ningún inconveniente. Lo que no se puede hacer en este caso, dada la configuración de nuestro firewall, es el tráfico inverso. Es decir, si yo quiero de la máquina 20 establecer una conexión contra la primera máquina. Por ejemplo, 10.0.1.2. En este caso la conexión no va a ser posible porque el firewall no está permitiendo ese tipo de tráfico. Veamos un último ejemplo, algo simple. Ya tenemos conexiones de SSH, por ejemplo, hacia un lado. Veamos qué configuración tenemos de filtrado acá. Tenemos aceptado el tráfico proveniente de la 10.0.1.2 hacia la 10.0.2.2, protocolo SSH. Y supongamos que queremos, por decir algo, que la máquina 10.0.2.2, esta máquina que está aquí, la Debian 8, pueda hacer ping contra la otra máquina. No así al contrario. Vamos a agregar una regla, un forward, desde la máquina 10.0.2.2 con destino a la 10.0.1.2 con protocolo ICMP -j accept. Si hacemos eso, automáticamente ya esta máquina 10.0.1.2 va a poder hacer ping sin ningún problema y la otra está recibiendo esos paquetes. ¿Por qué está aceptando también las respuestas? Porque tenemos la respuesta, todo el tráfico desde cualquier origen a cualquier destino, como se ve aquí en la máquina principal, con estado established aprobado. Entonces, por ejemplo, si nosotros cancelamos este ping y nos venimos a la máquina Debian 9 e intentamos hacer un ping hacia el otro extremo, no va a poder salir porque no estoy aceptando el ping en ese sentido. ¿Sabes? Por supuesto, podríamos agregar una regla más genérica. Supongamos que vamos a eliminar esta regla. Vamos a dejar el ping funcionando, así se ve en tiempo real qué es lo que está funcionando y qué no. Vamos a eliminar esta regla. Entonces, hemos eliminado esa regla. Aquí el ping sigue funcionando porque seguimos manteniendo paquetes que Firewall mantiene con conexiones established. Si yo cancelo esto y lo vuelvo a ejecutar, ya no funciona. Y si agregamos una regla más genérica, en vez de ponerle de origen a destino, podríamos directamente decirle todo el tráfico ICMP accept. Vamos a ponerle el address, el add, para que lo agregue. Y ahí volvemos a tener tráfico ICMP, en este caso, en los dos sentidos. Y una cosa muy interesante que tiene el GNS3 es que también nos permite capturar tráfico. Imaginemos que nosotros estamos parados en estos enlaces y queremos capturar tráfico en alguno de ellos. Supongamos que vamos a capturar tráfico en alguno de estos enlaces. En algunas oportunidades puede que esta opción no funcione porque está un poco verde el desarrollo en esa parte y a veces hay que bajar todo el entorno y levantarlo nuevamente. Vamos a decirle que capture en esa interfaz de red. Vamos a darle OK. Y aparece una lupita y automáticamente va a levantar el Wireshark y empieza a capturar tráfico como se ve aquí. Cualquiera de estos paquetes es tráfico. Vamos a darle una extensión aquí. Es tráfico ICMP. Tenemos el ping que va de la 1.2 a la 2.2, como se puede ver aquí debajo. Y la respuesta de la 2.2 a la 1.2. En este caso podemos hacer esta captura de tráfico en cualquier enlace de la red si tenemos una red más grande. Y podemos analizar ese tráfico con Wireshark en el caso de que
no sepamos manejar TCP/DAM en línea de comandos o quisiéramos algo un poquito más gráfico. Y finalmente vamos a cerrarle el entorno, vamos a cerrar aquí el Wireshark y vamos a apagar las máquinas virtuales. Esto hace un apagado limpio de estas máquinas virtuales del entorno completo y nos deja el entorno listo para poder agregar nuevos nodos, para poder trabajar con otras configuraciones y otros servicios y demás. Esto es bastante útil para, como les digo, testear configuraciones de firewall, puesto que podemos armar directamente una red con nodos Linux para escribir directamente las reglas o escribir un script de firewalling como has aprendido en el curso y agregar ahí directamente todos los comandos, los contenidos, ejecutar el script y ver si pasa o no cierto tráfico y realizar algunas pruebas con entornos de red un poco más complejos para ver qué podemos llegar a implementar sobre una red, por ejemplo una red real que tengamos de algún cliente con algunos problemas o algunas configuraciones que necesite y no sepamos si va a funcionar o no, podemos probarlo directamente aquí y luego ya irnos al entorno en producción. Finalmente hemos aprendido a trabajar con GNS3 y VirtualBox como una combinación. GNS3 es un software muy potente, permite un montón de otros agregados, de otras interacciones con VMware, con las IOS de Cisco, de Tricom, para poder establecer o crear esquemas de red un poco más cercanos a la realidad, de acuerdo a lo que necesitemos. Espero que el video les sirva, que lo puedan implementar y que puedan realizar algunas prácticas y pruebas. Y por supuesto, cualquier duda que tengan me pueden escribir. Como siempre, quedan invitados a sumarse al canal de YouTube y a las redes sociales de juncotic.com. Si el video les resultó útil y entretenido, espero le den like y lo compartan con sus contactos. Muchas gracias, será entonces hasta la próxima.